Ahora vamos a hablar sobre el diplomado en la cultura de vida, refiriéndonos a la eutanasia. Este es un curso de Hubit que significa Juntos por la Vida. Así que es Diplomado en Defensa de la Vida y la Familia. Cuarta edición, Diplomado en Cultura de la Vida, módulo la eutanasia. Las ideas centrales y el corrector de estilo fueron previstas por José Manuel Menegasu y la corrección ortotipográfica por Karen Alegría. Y la diagramación fue por María Ordóñez Garza. Diagramación y diseño. Fotografías shutterstock.com. Las tipografías fueron varias. La primera edición de esto fue en el 2015, segunda edición 2016, tercera 2018 y cuarta 2020. Juntos por la Vida, Jubid, Parroquia El Señor Esquípulas. Ahora vamos a comenzar este rollo. El contenido de este libro es: punto 1. Definición de eutanasia. 1.1. Ortotanasia o muerte digna. 2. Clasificación. 3. Aspectos históricos. 3.1. ¿Qué tenemos en la actualidad? 4. ¿Cómo se diagnostica una muerte? 5. Aspectos legales concernientes a la eutanasia. 5.1. ¿Cómo funcionan las campañas de defensa de la eutanasia? 5.2. Tratados internacionales que amparan en contra de la eutanasia. 5.3. Aspecto legal de la eutanasia en Guatemala. La vida como derecho humano y constitucional. 6. Situación actual de la eutanasia en el mundo. 6.1. Legalización de la eutanasia infantil. 7. Medios proporcionados y medios desproporcionados. 7.1. Retirar agua y alimentos. 8. Argumentos que utilizan a favor de la eutanasia. 8.1. Los dos extremos. 8.2. Hipocresía. 8.3. Derecho a morir. 8.4. Antirreligioso. 9. Cuidados paliativos. 10. Aspectos éticos. 10.1. El juramento hipocrático. 11. El hombre, el dolor y la muerte. 12. La Iglesia Católica y la eutanasia. 12.1. Extracto del discurso de la Academia Pontificia para la Vida de San Juan Pablo II. 12.2. Catecismo de la Iglesia Católica. Y por último, como siempre, la bibliografía. Así que la eutanasia. Definición de eutanasia. Punto 1. Eutanasia proviene del griego eu es igual a bueno y thanatos, que es igual a muerte, y eso no significa otra cosa que buena muerte o bien morir. En el pasado era procurar la muerte sin dolor a quienes sufrían, pero esta definición era bastante ambigua. Sin embargo, la acepción que se le da en el ámbito médico es la acción u omisión que acelera la muerte de un paciente desahuciado con la intención de evitar sufrimientos, ya sea con su conocimiento o sin él. Según la Real Academia de la Lengua Española, RAE o RAE, el fin de la eutanasia es evitar sufrimientos insoportables o la prolongación artificial de la vida de un enfermo y puede realizarse con o sin el consentimiento del mismo. La Real Academia de la Lengua Española es un diccionario de la lengua española y la definición de eutanasia se puede ver en línea porque está disponible en lema.rae.es. La Asociación Médica Mundial, o AMM, considera que la eutanasia es contraria a la ética porque impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su enfermedad. Para la Iglesia Católica, la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de una persona humana con el objeto de evitarle sufrimientos, ya sea bien a petición de esta persona o por considerar que su vida carece de la calidad mínima para que merezca el calificativo de digna.
La eutanasia es siempre una forma de homicidio porque implica que un hombre le dé muerte a otro mediante un acto positivo o mediante la omisión de la atención y el cuidado. 1.1. Ortotanasia o muerte digna. El término de ortotanasia ha sido otro de los vocablos con los cuales se ha querido designar a la eutanasia y al que han querido asociarlo directamente con el eslogan de una muerte digna. Del griego ortos significa recto y thanatos muerte. Ese es un vocablo que entra en escena para darle un encuadre legal y amparar la decisión de pacientes o familiares de ponerle voluntariamente fin a la vida de una persona que sufre una enfermedad incurable e irreversible y en fase terminal, con el único objetivo de terminar con el sufrimiento tanto del paciente como de la familia. La definición ABC, que es definición de muerte digna, puede ser vista en línea porque está disponible en www.definicionabc.com. Es un término que en la actualidad solo se usa en ciertos ambientes académicos y sin embargo debemos reflexionar seriamente en que su acuñación revela la necesidad muy sutil de darle otro nombre a la eutanasia, desvirtuando esta última, y esto nos exige una llamada de atención sobre lo importante que es la terminología en estos casos y lo necesario de la depuración del lenguaje para llamar a cada cosa por su nombre. 2. Clasificación. A. Activa. Eso es provocar la muerte de modo directo utilizando fármacos en dosis suficientes para que produzcan la muerte. O B. Pasiva. Puede ser omitir o suspender un tratamiento para una enfermedad determinada o la alimentación o la hidratación por cualquier vía, y con eso se acelera el final de la vida. Eso se define como muerte por omisión. Y C. Suicidio asistido es proporcionar de forma intencional y con conocimiento los medios o procedimientos, o ambos, necesarios para suicidarse. Incluye asesoría sobre dosis letales de medicamentos, la receta o el suministro de los mismos, y en este caso es el paciente el que voluntaria y activamente termina con su vida, por lo que eso se cataloga como un suicidio, y también se le puede catalogar dentro de la eutanasia activa. D. Voluntaria. Cuando es el paciente quien le pide a las personas o al doctor que la eutanasia se le practique. E. Involuntaria. Cuando se practica, pero no tiene conocimiento el paciente de esto. La eutanasia o suicidio asistido y su clasificación lo va a hacer de acuerdo a la situación psicológica en la que se halle el paciente en el momento de tomar esa decisión. ¿Qué tanta información tiene la persona de su condición? ¿Qué tan bien informado o formado está respecto a lo que dice la Iglesia sobre el tema? Y si vive o no con cierta presión de la familia, y si hay algún tipo de desesperación por el costo económico de la enfermedad, entre otros. El grado de responsabilidad del paciente estará relacionado con los puntos anteriormente expuestos y el grado de poder llegar a ser menores o nulos según sea el caso. Está claro que eso no modifica la gravedad de la eutanasia en sí. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define la eutanasia activa en 3 categorías. El homicidio intencional de aquellos que han expresado de manera libre y con competencia plena el deseo de ser ayudados a morir. El suicidio asistido profesionalmente, la muerte intencional de los recién nacidos con anomalías congénitas que pueden o no ser una amenaza para la vida. Desgraciadamente, en la tercera categoría se entiende que una anomalía congénita se considera una amenaza que debe ser eliminada por medio de la muerte de quien la posee. Y esto nos obliga a preguntarnos, ¿para quién es una amenaza? ¿Para la sociedad? 3. Aspectos históricos. De acuerdo a Humphrey y Wickett en su libro de El derecho a morir, los griegos aceptaban el suicidio bajo ciertas condiciones, pero nunca abandonaban a los ancianos ni adultos indefensos. Aristóteles llegó a definir el suicidio como una ofensa contra el Estado, y se imponía un castigo y la familia quedaba deshonrada, por lo que vivir era un deber cívico. Sin embargo,
tanto él como Platón apoyaron el infanticidio para asegurar que el Estado tuviera los mejores individuos. Los griegos no usaban el término eutanasia, sino ayuda a morir. Y cuando aceptaron el término, la enfermedad se convirtió en una especie de maldición. En Ceos, Grecia, existía la costumbre que exigía que las personas se suicidaran al cumplir los 60 años. Ya Platón describiría un método eugenésico. Los descendientes tanto de seres inferiores como de superiores que sean deformes serán enviados a un lugar secreto y misterioso. Más adelante el Estado aprobó el suicidio, por lo que no solo lo respaldaba, sino que lo fomentaba. En Roma se concebía el suicidio como irracional, pero se consideraba que el enfermo terminal que se suicidaba tenía motivos suficientes. Para los romanos vivir noblemente significaba también morir noblemente. En el siglo IV, San Agustín describió el suicidio como algo detestable y abominable, la perversidad, y es contrario además al quinto mandamiento. En uno de los concilios de Braga, ciudad portuguesa donde se celebraron 10 concilios entre los años 411 a 1537, quedó establecido que los suicidas no tenían derecho a la celebración de funerales. El concilio de Toledo anunció que cualquiera que intentara suicidarse sería excomulgado. Alrededor del siglo XII, los médicos empezaron a formar grupos o asociaciones y a formar escuelas de medicina, donde se iniciaron directrices respecto a la educación y la práctica médica. La intolerancia hacia el suicidio culminó en el siglo XIII, según Santo Tomás de Aquino, porque el suicidio no solo era pecaminoso por violar el quinto mandamiento, sino el más peligroso de los pecados porque no le daba tiempo a la persona al arrepentimiento. En el siglo XIV cambió la actitud respecto al suicidio y se empezó a pensar nuevamente en la muerte fácil, aunque la Iglesia no cambió, ni entonces ni ahora, su posición al respecto. El siglo XVI sorprendió, porque en este siglo empezaron a surgir ideas para que los médicos ayudaran a morir a sus pacientes con el propósito de ponerle fin a la vida de una forma justa y apacible. Se esgrimía que los esfuerzos que se hacían para prolongar la vida de los pacientes eran causa frecuente de sufrimientos que amenazaban con disminuir el valor de la vida. Después del siglo XVIII, algunos médicos empezaron a hablar de su responsabilidad hacia el paciente, haciendo hincapié en la importancia de morir de forma natural y humana. Sin embargo, con el Renacimiento y la Reforma, la sociedad civil empezó a considerar que el suicidio ya no era un pecado imperdonable. Esto motivó a que empezaran a aparecer publicaciones con actitudes de apoyo hacia el suicidio. A principios del siglo XIX, Carl Friedrich y H. Marx, estudiante de medicina alemán, oriundo de Jena, en una tesis oral criticó a los médicos que trataban enfermedades en lugar de pacientes, que cuando no hallaban una solución perdían el interés y abandonaban a los pacientes. Esto hace énfasis en que es importante tratar a la persona como un todo y no solo como una enfermedad. Insistió que no se espera que tengan remedios contra la muerte, pero que sí tengan el saber necesario para aliviar los sufrimientos y lo apliquen cuando ya no haya esperanza. A finales de ese mismo siglo XIX, la eugenesia empezó a ver la luz en Europa. Sir Francis Galton, primo de Darwin, introdujo el concepto como ciencia. La eugenesia promovía la muerte de las clases inferiores. A su entender eran ladrones, prostitutas, ciegos, retardados mentales o con características consideradas inferiores. Se alentaba a las clases medias y alta a tener familia numerosa y a los pobres e inmigrantes a tener pocos hijos. Así que surgieron las esterilizaciones obligadas de las personas consideradas defectuosas y se perseguía la supremacía blanca de Europa del norte occidental. Los cerebros responsables de un programa de tal envergadura y su patrocinio económico y el poder para echarlo a andar, esto proviene de fundaciones como Rockefeller o Carnegie y de Ford, todas fundadas en el siglo XX. En Estados Unidos, quien encabezó este movimiento fue Margaret Sanger.
era cofundadora de la IPPF, International Planned Parenthood Federation, de la cual los que han escuchado ya el libro pasado sabrán que ya hemos hablado. Como ya sabemos, la organización abortista más grande que existe, estos programas de esterilizaciones y de eugenesia fueron la inspiración más tarde para lo que fue el Holocausto nazi. En 1920, Alfred Hodge y Carl Binding sacaron a la luz el manuscrito La exoneración de la eliminación de la vida carente de valor, abriendo la puerta a la eutanasia en la era moderna. Así se inicia la defensa del suicidio, argumentando el derecho del hombre a definir la calidad de su propia vida y muerte. Tanto médicos como filósofos hablaban del derecho de las personas a decidir por sí mismas. Entonces se iniciaron intentos para legalizarlo en algunos países. Se presentaron ante los tribunales varias denuncias de suicidio asistido con resoluciones diversas, dando inicio así los movimientos a favor de la legalización de la eutanasia. Por ejemplo, se intenta incorporar la eutanasia en la legislación en Inglaterra en 1931. En 1950 se presenta un proyecto de ley sobre la eutanasia en la legislatura de Ohio, Estados Unidos. En los años 30 da inicio la matanza sistemática de niños con defectos congénitos, retraso mental, adultos lisiados y con problemas mentales para bajar los costos médicos que significaban estos asesinatos. Los mismos profesionales de la medicina crearon las cámaras de gas y el gobierno nazi, al apoyar y aprobar estos programas de eutanasia, ayudaron a facilitar el camino del Holocausto, exterminando alrededor de 6 millones de judíos europeos en 10 años. Hitler, en su libro Mi lucha, escribe: todos los que en este mundo no son de buena raza no valen nada. Y todos los acontecimientos históricos mundiales no son más que la expresión del instinto de conservación de las razas en el buen o mal sentido. Una de las primeras leyes aprobadas por los nazis imponía la esterilización de las personas que tenían enfermedades hereditarias, y esto dio lugar a que se impartieran enseñanzas al personal de salud sobre eugenesia e higiene racial. Coincide el principio de la Segunda Guerra Mundial con el lanzamiento del programa de eutanasia. Los que no podían ayudar a la nación estaban mejor muertos. Inicialmente, ese programa era secreto. Los médicos y psiquiatras involucrados en el programa tenían seudónimos. A estos asesinatos los llamaron muertes piadosas. Las víctimas eran desde los que padecían grandes malformaciones congénitas hasta las personas con retraso mental o pacientes psiquiátricos a quienes se les podría haber dado tratamiento. Poco a poco los alemanes fueron conociendo la existencia de este programa y empezó a crecer el temor de que los más viejos serían los próximos. Hubo algunas protestas a principios de 1941, tanto de eclesiásticos como de muchas otras personas, incluyendo médicos. Ante estas presiones, Hitler dio orden de suspender el programa, pero buscó otras alternativas, por lo que las cámaras de gas fueron trasladadas a Polonia. Los juicios de Nuremberg, realizados después de la Segunda Guerra Mundial, en el que fueron condenadas 21 personas por los experimentos y muertes en campos de concentración, de los cuales 17 eran médicos. Estos juicios también fueron conocidos como los juicios de los doctores nazis. Demostraron que la masacre de niños continuó hasta 1945. A principios del siglo XX surgen los primeros grupos que solicitan la legalización de la eutanasia, pero luego del proceso de Nuremberg surgen también los grupos en contra de la misma, apoyándose en la supresión de un determinado tipo de personas. Esto dio origen a las peores atrocidades. Los que estaban a favor esgrimían que el término eutanasia, como lo aplicaron los nazis, no significaba lo mismo para ellos porque la motivación era totalmente diferente. Esta ha sido la constante lucha desde entonces entre quienes desean hacer de la eutanasia un derecho legal y quienes estamos a favor de la vida y reconocemos que una persona no puede ser considerada como un objeto que sea útil o no útil,
según su capacidad de ser productiva. Tampoco se le puede entonces considerar más persona o menos persona, dependiendo de su calidad de vida, sino que por la dignidad que posee, siempre será una persona con el mismo valor que cualquier otro miembro de la familia humana. Punto 3.1. ¿Qué tenemos en la actualidad? Hoy por hoy queda la duda de si puede volver a ocurrir un exterminio en masa como lo hizo entonces y como ocurrió, solo que de una manera más, digamos, silenciosa. ¿Legalizando la eutanasia? Es muy probable que sí, razonando sobre la hipótesis de la pendiente resbaladiza, la cual hace referencia a que permitir el suicidio asistido es como un tren que va ganando en velocidad al mismo tiempo que la sociedad se va deformando, ya que los pacientes perderán la confianza en sus médicos o las familias presionarán a sus ancianos y miembros más débiles para que le pongan fin a sus vidas, y eso solo por mencionar algunos ejemplos. Así, consecuentemente, se debilitará la justa concepción del valor de la dignidad humana y con ella todo lo que tiene derecho por su valor intrínseco. Después de todo, esto es el tren del que hablamos, que perderá el control y que llegará a la eutanasia involuntaria, eliminando a los ancianos, a los niños con malformaciones, a los adultos con discapacidades y a cualquier persona que no sea útil bajo cualquier punto de vista. El siglo XX ha sido prolífero en avances tecnológicos y en la medicina esto ha logrado mejorar la calidad de la vida de muchas personas, pero también ha traído muchos debates respecto a la eutanasia. Enfermedades que en el pasado eran mortales ahora son curables. Las enfermedades infecciosas y otras como la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, entre otras, son controlables. Con el surgimiento de unidades de cuidados intensivos, equipo biomédico o trasplantes que sustituyen funciones vitales, se puede prolongar la vida y salvar otras que en el pasado eso era impensable. Desafortunadamente, con estos avances han venido también la deshumanización de la relación entre el paciente, el médico y la familia, ya que en el pasado la muerte llegaba de una forma natural y el paciente estaba por lo general en su casa rodeado de sus seres queridos. Hoy esto ha sido sustituido por salas frías llenas de aparatos de tecnología de punta y con médicos y enfermeras, y muchas veces esto es desconocido para el paciente. En cuanto al médico, su obligación es ayudar al paciente a su curación, o por lo menos aliviarlo en la medida de lo posible. Y sin embargo, en este aspecto hay algunas profesiones y algunos profesionales de la medicina que ejercen esa distancia. Del griego dis significa mal o mal hecho, y thanatos, muerte, la cual es contraria a la eutanasia y se traduce para empecinarse en extender lo que sería la vida del paciente más allá de cualquier posibilidad fisiológica, pero no con el fin de ayudar al paciente, sino más bien de curarlo, a cualquier precio, porque así está en juego su prestigio profesional, por lo que sería más atinado llamarla obstinación terapéutica. Este proceder rebasa esa línea tan delgada entre el entendimiento de qué somos y además debemos entender que lo que somos es instrumentos de Dios y el deseo de pretender serlo. Así recordando también que se olvida la angustia, el miedo, el dolor de ese paciente y de su familia, además de la confianza que se está depositando en el especialista. Muchas veces, este comportamiento es el fruto de la juventud y la falta de experiencia o la falta de caridad por parte del médico. Y en cuanto al paciente, muchos han sido los litigios que se han generado alrededor de la distancia en el mundo, basados en el derecho de la persona de rechazar el tratamiento que se le propone siempre y cuando sea mentalmente capaz. Estar bien informada de su padecimiento y conozca las alternativas de tratamiento o de no tratamiento y sepa si su enfermedad es terminal o no. Lo que aboga es el hecho de que aboguen por ello en proponer el testamento vital, en el cual el paciente le solicita, en el pleno uso de sus facultades mentales, que en el caso de llegar a un estado irreversible, no se le apliquen las medidas heroicas o excesivas, a las que se les conoce también con el nombre de medidas o medios desproporcionados. El siguiente es el modelo de testamento vital de la Conferencia Episcopal Española.
a mi familia, a mi médico, a mi sacerdote y a mi notario. Si me llega el momento en que no pueda expresar mi voluntad acerca de los tratamientos médicos que se me vayan a aplicar, deseo y pido que esta declaración sea considerada como una expresión formal de mi voluntad asumida de forma consciente, responsable y libre, y que sea respetada como si se tratara de un testamento. Considero que la vida en este mundo es un don y una bendición de Dios, pero no es el valor supremo absoluto. Sé que la muerte es inevitable y que pone fin a mi existencia terrena, pero desde la fe yo creo que me abre el camino a la vida que no se acaba junto a Dios. Por ello yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en una situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga en vida por medio de tratamientos desproporcionados o extraordinarios y que no se me aplique la eutanasia activa, ni que se me prolongue abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos. Pido igualmente ayuda para asumir cristiana y humanamente mi propia muerte. Deseo poder prepararme para este acontecimiento final de mi existencia en paz, con la compañía de mis seres queridos y el consuelo de mi fe cristiana. Suscribo esta declaración después de una madura reflexión y pido que los que tengáis que cuidarme respetéis mi voluntad. Soy consciente de que os pido una grave y difícil responsabilidad, precisamente para compartirla con vosotros y para atenuaros cualquier posible sentimiento de culpa. He redactado y firmo esta declaración. En esto que acabo de leer, estimados escuchantes, viene, después de yo el que suscribe, una línea en la que se pone el nombre de la persona, y hasta abajo viene firma y fecha. Continuamos con la lectura. En vista de todas las situaciones que se pueden dar, en el caso de que no hubiera un deseo claramente manifestado por el paciente y derivado de todo lo anterior, se han propuesto las siguientes categorías como guía. Inciso F. El empleo sin reservas de la máxima terapia, que significa el utilizar todos los tratamientos necesarios en la reanimación. Inciso G. El empleo sin reservas de la máxima terapia con control diario, ya que las posibilidades de sobrevivir son cuestionables y dependerán de la respuesta y evaluación diaria para decidir su continuación o no. Inciso H. Limitación selectiva de las medidas terapéuticas, por ejemplo, reanimación cardiopulmonar o ingreso a unidades de cuidados intensivos. Inciso I. Interrupción de cualquier tipo de terapia, por ejemplo, en casos en los que se determine una muerte cerebral. Este sistema necesita de un equipo multidisciplinario para tomar una decisión. En este deben estar incluidos el médico tratante, el paciente, en la medida de lo posible, la familia, el personal médico y el director del hospital. Algunos países incluyen los comités de ética de los centros hospitalarios. Punto 4. ¿Cómo se diagnostica una muerte? Por mucho tiempo, la muerte se diagnosticaba tomando el pulso y colocando un espejo frente a la boca del paciente para verificar si respiraba o no, o si no existían indicios de estos signos, entonces se certificaba la muerte. En algún tiempo, el paro cardíaco era el sinónimo de la muerte, pero hoy en día sabemos que la reanimación cardiopulmonar y el equipo biomédico restablecen las funciones vitales. Posteriormente, en el siglo XIX, el trabajo se facilitó con la aparición del estetoscopio porque ayudó a detectar los latidos del corazón o la ausencia de los mismos. A pesar de esto, persistían las definiciones poco precisas de la muerte. Al día de hoy, a pesar del avance tecnológico, esta definición sigue siendo difícil. Se requieren pruebas científicas más complejas para establecer el momento preciso en que la vida acaba. Esta complejidad surge a raíz de las diversas situaciones médicas que hoy en día se dan y que precisan de tener una certeza casi absoluta en esta materia para poder proceder. Por ejemplo, los trasplantes de órganos o, en casos opuestos, los aparatos para prolongar la vida, como por ejemplo los marcapasos. A finales de los años 60, la medicina estableció un criterio certero para definir la muerte de un paciente y este fue el diagnóstico de muerte cerebral en la persona. La Asociación Mundial de Medicina establece 4 criterios para que el diagnóstico sea positivo.
El primero es la falta de total respuesta a los estímulos externos. El segundo es la falta de tono muscular, especialmente respiratorio. En casos donde hay colocado un respirador, se debe desconectar por 3 minutos para comprobar si la persona respira por sí misma, es decir, la falta de reflejos. El descenso de la presión arterial y electroencefalograma plano. Por esa misma época, la Facultad de Medicina de Harvard también estableció 4 características de la muerte cerebral definitiva. Podríamos decir que básicamente son los mismos criterios, aunque la universidad fue más explícita. La falta de receptividad y sensibilidad total, insensibilidad ante los estímulos externos e internos, la falta de movilidad y de respiración y la observación durante 1 hora del tono muscular espontáneo de la respiración o la respuesta a estímulos. Si hay colocado un respirador, se debe desconectar 3 minutos para comprobar si la persona respira por sí misma. La falta de reflejos en las pupilas fijas o dilatadas, y no debe de existir movimiento ocular o parpadeo alguno, porque los músculos no se contraen al recibir estímulos. Electroencefalograma plano durante 3 minutos. Estas pruebas se realizan 2 veces en 24 horas y si ambas cumplen con los requisitos, entonces se puede certificar la muerte cerebral. Es importante recalcar que se realizan 2 veces en 24 horas. Punto 5. Aspectos legales concernientes a la eutanasia. El derecho a la vida es un valor tutelado en la mayoría de los países del mundo, por lo mismo se encuentra incluido tanto en los tratados internacionales como en las leyes internas de los países. El aborto, el homicidio y la eutanasia representan algunos de los conceptos derivados del valor de la vida. El doctor Miguel Camarena, en su artículo ¿Por qué surge el problema de la eutanasia?, identifica los argumentos esenciales que se esgrimen para legalizar la eutanasia, el derecho a la muerte digna y expresamente querida por quien padece sufrimientos atroces. El derecho de cada cual a disponer de su propia vida en uso de su libertad y de su autonomía individual. La necesidad de regular una situación que de hecho existe ante el escándalo de su persistencia en la clandestinidad. El progreso que representa el suprimir la vida de los deficientes psíquicos y profundos o de los enfermos en la fase terminal, y ya que se trataría de vidas que no pueden llamarse propiamente humanas. Y la manifestación de solidaridad social, que significa la eliminación de vidas sin sentido, que constituyen una dura carga para los familiares y para la propia sociedad. No todos los que apuestan por la eutanasia comparten el parecer de todos los argumentos expuestos. Sin embargo, los 2 primeros siempre son del parecer de estas personas, y no pocos comparten el tercero de ellos. El doctor Miguel Camarena forma parte de Catholic.net en por qué surge el problema de la eutanasia y puede ser visto en línea porque está disponible en www.es.catholic.net /sexualidad /bioética. Punto 5.1. ¿Cómo funcionan las campañas de defensa de la eutanasia? El doctor Camarena continúa exponiendo cuál es la estrategia habitual que utilizan los partidarios de la eutanasia para lograr su aprobación pública y consecuentemente su legalización. De hecho, en esencia, es la misma metodología que utilizan los principales entes de la cultura de la muerte para lograr la aprobación de las distintas leyes de la antivida en la cual se debaten. Siempre se comienza presentando un caso límite que excite la sensibilidad colectiva para justificar la eutanasia y en este caso dramático y singular se admite así un caso y lo toman como modelo y se puede arreglar otros y se habla de arreglar un, entre comillas, problema. No se usa jamás el término matar a un ser humano. Así que se llena a la opinión pública de los eufemismos que aprovechan muy bien la dificultad conceptual y terminológica para distraer el punto de atención sobre la realidad del asunto, que es matar a un hombre. Y superficialmente se simplifican los juicios con términos como
ayudar a morir, facilitar la culminación de la vida, liberación del enfermo, entre otros. Se presenta a los defensores de la vida como retrógrados e intransigentes y contrarios a la libertad y al progreso, y así se distrae el debate y no se escuchan con serenidad y ecuanimidad los argumentos a favor de la dignidad del ser humano. Como muchas confesiones religiosas actúan en el debate a favor de la vida, extienden entonces la idea de que es solo un problema religioso, de mera conciencia individual que puede aceptarse en una sociedad pluralista. Se hacen encuestas de opinión sobre la ciudadanía, los enfermos de SIDA, los de cáncer, los médicos. Estas encuestas son poco fiables porque hay mucha imprecisión y terminología y muchos componentes emocionales que se ponen en juego. Punto 5.2. Tratados internacionales que amparan en contra de la eutanasia. Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, ratificada por Guatemala en 1978. Artículo 4. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley en general a partir del momento de la concepción, y nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Artículo 1. Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la integridad de su persona. Punto 5.3. Aspecto legal de la eutanasia en Guatemala, la vida como derecho humano y constitucional. Es importante dejar claro que la aplicación de la eutanasia tiene como única consecuencia la muerte de un ser humano y por eso constituye un delito dentro del ordenamiento jurídico penal guatemalteco, pues atenta contra la vida de un ser humano, la cual es un bien jurídico protegido, tanto por el Código Penal como por la Constitución de la República. Inciso A. En el Código Penal. Es obligación de un Estado de Derecho como Guatemala el implementar los mecanismos jurídicos necesarios para que la dignidad humana sea protegida y no sufra un menoscabo alguno. Si se transgrede esta norma, estaríamos ante la figura del homicidio que se encuentra tipificado en el Código Penal, según el cual, en su artículo 123 dice: comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, y al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Los guatemaltecos tenemos derecho a la vida como un bien obligatorio e irrenunciable, es decir, que frente a los demás tenemos el derecho a que no nos maten y a que nos salven del peligro. Por lo tanto, en Guatemala no está legalizada la eutanasia. Robles de León, R.R. Eutanasia, una violación al derecho a la vida. Si se pretendiera legislar en Guatemala. Tesis Guatemala, Guatemala, Universidad de San Carlos, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, año 2006. Inciso B. En la Constitución Política de la República de Guatemala, artículo 3. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona. Punto 6. Situación actual de la eutanasia en el mundo. Holanda fue el primer país en el mundo en legalizar la eutanasia y el suicidio asistido en 2001. Esto ha sido el resultado de una progresiva tolerancia social respecto al tema, que, a decir de muchos, se venía dando desde 1997. Para practicarla, la ley exige los siguientes requerimientos. El paciente debe de sufrir un dolor intolerable y constante. Debe haber pedido en varias ocasiones que lo dejaran morir. Se debe buscar una segunda opinión médica. La terminación de la vida se debe realizar en una forma médica apropiada. Los médicos deben consultar antes a algún colega e informar de cada caso a una comisión. Si esta comisión tiene dudas, se le recurre entonces a la justicia. Bélgica aprobó su ley de eutanasia en 2002, permitiendo que los adultos en situación incurable eligieran poner fin a su vida, siempre que los médicos certificaran que estaban experimentando un sufrimiento insoportable. DPA Mundo. Conoce las leyes sobre eutanasia en distintos países. Puede ser visto en línea porque está disponible en www.leyes.dpa.gov.gt.
latercera.com, /noticia, /mundo, /2014, /02, /678-medio, 565238-9. Conoce las leyes sobre la eutanasia en distintos países del mundo. .html. Entre cada palabra hay un guión en medio para aquellos que lo quieren saber. Esto fue consultado por última vez el 14 de febrero de 2014. El Código Penal belga establece requerimientos como la mayoría de edad del paciente y que la solicitud sea voluntaria y bien considerada y además repetida. Además, que el paciente esté en una condición de constante sufrimiento físico y mental que no puedan ser aliviados, y todos los casos son investigados por las autoridades. Solo en el 2012 se registraron 1.432 casos de eutanasia y un 25% más que en el 2011, y la mayoría fueron mayores de 60 años que padecían de un cáncer incurable. Luxemburgo aprobó la eutanasia en 2008 y en este país la ley promulgó al menos que respeta la libertad de la conciencia del médico, y se entiende por libertad de la conciencia a la decisión moral que se tiene acerca de las acciones concretas normalmente basadas en el código moral al que la persona se adhiere como consecuencia de su sistema de pensamiento o de su opción religiosa, pero afirma que ésta no puede justificar el forzar a un paciente en una situación terminal a continuar viviendo con una angustia y sufrimiento. La libertad de conciencia es el derecho fundamental básico de los sistemas democráticos y al exteriorizarlo puede alcanzar la relevancia jurídica. El resto de los derechos fundamentales de la persona se sustentan en este. Suiza actualmente permite la eutanasia pasiva y el suicidio asistido, facilitando a los enfermos terminales el consejo y las sustancias legales, pero además letales para morir. Sin embargo, el gobierno tiene previsto endurecer la legislación respecto a este tema para así frenar el turismo de la muerte que atrae al país a personas de otras nacionalidades con el único fin de suicidarse. Tristemente, el Código Penal suizo libera de culpa a toda persona que asista a una eutanasia, ayudando a la persona así a terminar su sufrimiento, si es que se reportó previamente a las autoridades. Estados Unidos prohíbe la eutanasia, aunque algunos estados permiten que los médicos ayuden al suicidio asistido. En 1994, Oregón fue el primer estado norteamericano en legalizarlo para enfermos incurables, y le siguió Washington, luego Montana y por último, en el 2013, Vermont. En 2006, el Tribunal Supremo rechazó un intento del gobierno federal para revocar el acta de la muerte digna de Oregón. Estados como California, Hawái y Michigan han intentado seguir los mismos pasos, pero no han tenido éxito. Israel, en 2014, ya dio el primer paso para legalizar la eutanasia activa, proponiendo un proyecto de ley. Colombia ya permite el suicidio asistido desde 1997, autorizado por la Corte de Constitucionalidad, pero no por el Senado. Desgraciadamente son varios los países alrededor del mundo que intentan legalizar este crimen, pero que no lo han aún logrado. Un país que pretende legalizar la eutanasia estaría poniendo en una situación más vulnerable a una población que ya es vulnerable de por sí, porque ya no habría razón alguna para mejorar el sistema de los cuidados paliativos, ni ofrecer las facilidades necesarias a todas esas personas enfermas que son miembros de la sociedad y que poseen la misma dignidad que cualquier otra. Punto 6.1. Legalización de la eutanasia infantil. El 13 de febrero de 2014, Bélgica se convirtió en el primer país en aprobar la eutanasia a menores de edad que padezcan enfermedades terminales y que se enfrenten a un sufrimiento físico constante que no pueda ser aliviado. Producido así por una enfermedad grave e incurable, un psicólogo tendrá que determinar si el paciente es libre para tomar la decisión de morir y se requerirá el consentimiento de los padres del menor o los tutores. Recientemente, un grupo de pediatras holandeses partidarios de la legalización de la eutanasia en niños con una calidad de vida muy limitada han utilizado las páginas del New England Journal of Medicine,
que es una publicación médica de las más antiguas y prestigiosas del mundo que se ha prestado para que en ella se detallen la lista de las situaciones en las que el médico podría poner fin a la vida de un niño con el consentimiento de sus padres. Esto puede verse en Moreno Villares José Manuel, con dignidad, eutanasia de niños en Holanda. Se puede ver en línea porque está disponible en www.condignidad.org/eutanasia-medio niholanda.html. Se consultó por última vez el 4 de marzo de 2014. Los requerimientos son sufrimiento incontrolable y desesperado, diagnóstico y pronóstico ciertos, confirmación por otro médico, consentimiento de los padres o tutores, y que se trate de una práctica médica aceptada. Asimismo, esta publicación ha sido plataforma para que algunos autores dieran a luz artículos donde confirmaban su participación activa en procedimientos que buscaban obtener la muerte de recién nacidos con formas graves de espina bífida y en los que pretenden que dicha práctica se considere habitual en muchos países del mundo. Como se comprende, es inevitable que estas consideraciones lleven a un peligroso plano inclinado. Los argumentos que manejan estos autores están basados en un criterio utilitarista que considera el sufrimiento como el mayor de los males posibles. Cuando sabemos que tanto el dolor como la muerte son parte de la vida del ser humano, y negarlos se convierte en negar la vida misma, por lo que es un sinsentido. Según Drew Gottfriedi, miembro del grupo de anti-eutanasia belga, The Yellow Vives dijo a la BBC que la idea de que un niño pueda decidir sobre su propia muerte es una ficción jurídica, y pensar que un niño de 6 años puede entender el concepto es un error, porque eso simplemente no es posible. Esto se dijo a la BBC Mundo. Adicional a la argumentación sobre la capacidad del discernimiento de un niño de lo que significa la eutanasia, no hay que olvidar la dignidad de cada persona que ésta posee, cualquiera que sea su edad o condición. Líderes cristianos, judíos y musulmanes de países europeos han expresado su preocupación de que la eutanasia se vuelva una rutina y manifestaron que la posibilidad de que los menores de edad pidan su propia muerte llevará a la destrucción de las bases de la sociedad. Punto 7. Medios proporcionados y medios desproporcionados. Uno de los grandes conflictos que enfrentan los médicos y los familiares de los pacientes es saber cuándo los medios se convierten en proporcionados a desproporcionados, ya que no es posible establecer una casuística objetiva debido a factores como el estado del paciente, el estado de la investigación del mal en un momento dado, las condiciones técnicas de un determinado hospital, el nivel de medio de la asistencia sanitaria de uno u otro país, y eso solo por mencionar algunos. Actualmente, en la sociedad, se toma la ley como el árbitro de la buena conducta. Cuando ésta entra en conflicto con la conciencia individual, los códigos éticos sirven de guía para los médicos que tienen que tomar las decisiones difíciles en el orden moral. Los principios éticos de la práctica médica son la beneficencia, porque debe buscar siempre el beneficio del paciente, la autonomía, el respetar al paciente como ser humano y sus decisiones, las cuales deben ser tomadas en base a la información real, verídica y total, y la no maleficencia, es decir, no hacer daño intencionalmente, y que los riesgos de cualquier procedimiento sean menores que los beneficios que se esperan. También está la justicia, que debe ser tratar a todos por igual, la distribución éticamente sensata de los recursos disponibles. Es inevitable, como se comprenderá, que surjan problemas éticos y morales y hasta legales en el actuar médico como resultado del respeto que se le debe a la autonomía de los pacientes, enfocados por ejemplo en el rechazo de tratamiento por las razones religiosas como por ejemplo las transfusiones de la sangre, o por otras causas como no aceptar amputaciones o medidas extraordinarias en situaciones de un mal pronóstico, entre otros. La autonomía debe de respetarse hasta donde no se lesione la autonomía de otros. Punto 7.1. Retirar el agua y los alimentos. El agua y los alimentos jamás deberán ser retirados a un paciente, pues es de
beneficio para ellos y los mantiene con vida, y además son necesidades fisiológicas básicas. Y eso, todo ser humano lo tiene que cubrir, independientemente de qué salud física tenga. Sin embargo, cuando el suministrarlos les va a causar un agudo dolor y la muerte es inminente, podría ser lícito el retirar estos medios, pero para hacer un discernimiento adecuado al respecto hay que tener presente las siguientes condiciones. Primero es que exista dolor agudo y grave por la manera en que se están administrando el agua y el alimento. Y el segundo es que la muerte es tan inminente que el suministro o no del agua y del alimento no les va a hacer ninguna diferencia. Y la muerte natural no va a ser consecuencia de la deshidratación o de la inanición. Punto número 8. Argumentos que utilizan a favor de la eutanasia. Subpunto 8.1. Los dos extremos. A los partidarios de la eutanasia les conviene que se tenga un miedo desmedido al sufrimiento y a la soledad, porque ocurre al utilizar medios desproporcionados, es decir, se les llama así cuando el beneficio que van a reportar es por mucho menor a los efectos secundarios y a los daños colaterales que se pueden generar al utilizar tales medios para atrasar la muerte natural de la persona. Dichos medios solo van a aportar más dolor, más soledad, y además, ante la disyuntiva de optar por la eutanasia o por ese estado que solo tiene por intención alargar el sufrimiento, las personas entonces recurren a la primera opción. 8.2. La hipocresía. Algunas personas que apuestan por la eutanasia alegan que el hecho de administrar analgésicos puede nublar su conciencia y acortarles la vida a los pacientes terminales. Eso es ser hipócrita, porque al final esos medicamentos igual pueden matar al paciente. Lo único que cambia es la intención. Aquí lo que debe de quedar claro es que la intención de dar dichos medicamentos es única y exclusivamente atenuar el dolor, y que si hubiera otro medicamento sin dichos efectos secundarios, entonces sin duda ese sería utilizado. La dificultad que se enfrenta aquí es que en países como el nuestro casi no hay especialistas o centros de capacitación o gente capacitada o en tratamiento paliativo, y por lo mismo no se conocen las alternativas que existen. Vale la pena mencionar los siguientes lineamientos que se deben seguir cuando se trata de la administración de analgésicos. Se administra una medicina que podría nublar la conciencia o acortar la vida cuando con seguridad no existe otra que no tenga esos efectos y que pueda realizar lo mismo o una finalidad bastante semejante, o que no hay nada más por hacer, o que se trata de un dolor grave en un paciente terminal, o si es un medio proporcionado, o si el paciente ya cumplió o puede cumplir razonablemente con sus deberes respecto a sus asuntos familiares, y éste ya ha recibido los sacramentos y todo lo debido. Punto 8.3. Derecho a morir. Dejemos claro que morir no es un derecho, porque todos, lo queramos o no, vamos a morir. Por lo que no tiene sentido el pensar en inventar esto como si fuera un derecho para poder morir. Sin embargo, lo que sí se debería respetar para todos los seres humanos es el derecho a morir en paz y lo más dignamente posible, rodeado de amor, de caridad y con dignidad. Y tristemente este es un derecho que no se le concede a todos, por lo que nosotros debemos luchar para que en la medida de lo posible así sea. Por supuesto, los que luchan por la eutanasia en todas sus formas alegan que el enfermo tiene, entre comillas, el derecho a suicidarse, pero nunca mencionan que este supuesto derecho, entre comillas, también les otorga el convertirse en homicidas, y a nivel espiritual, a poner en riesgo la salvación de su alma. Punto 8.4. Lo que es antirreligioso. Los promotores de la eutanasia dicen que las personas religiosas, Dios o la religión en sí, les prohíbe, entre comillas, acudir a ella. No así a las personas que no profesen ninguna creencia religiosa, es decir, los que tienen una religión
no pueden asistir a la eutanasia, mientras los que no la tienen sí pueden hacerlo. Pues bien, sin siquiera mencionar el asunto de la religión, tenemos que saber que la persona por sí misma tiene un valor intrínseco y absoluto y una dignidad que no se pierde jamás, porque esto es independiente de la condición física, moral, mental o económica de todo ser humano, así como de sus creencias religiosas y de la concepción de Dios que cualquiera pueda tener o no tener. El hombre que cree haber perdido la dignidad no debería de creer eso, porque pierde la autoestima y la salud mental y al perderla, entonces necesita que le ayuden a recuperarla, pero de ninguna manera se le va a solucionar el problema o la situación matando a la persona. La dignidad humana, al igual que el amor, la caridad y el respeto, son valores que cuando una sociedad ya no los percibe como tales, entonces pierde el sentido de su humanidad. Punto 9. Cuidados paliativos. Son cuidados que aparecen en la medicina moderna y están destinados a hacer más soportable el sufrimiento de toda enfermedad, asegurando un acompañamiento humano adecuado. Muchos de los medicamentos que pueden utilizarse para el alivio del dolor pueden tener entre sus efectos secundarios el riesgo de acortar la vida y sin embargo su utilización no tiene esa intención. Así que es un doble efecto, por lo cual puede ser moralmente lícito siempre y cuando el alivio o el beneficio que procuran sea mayor que los efectos secundarios que se van a sufrir, es decir, que esos sean medios proporcionados. El Papa Pío XII afirmó que es lícito suprimir el dolor por medio de narcóticos a pesar de tener como consecuencia el limitar la conciencia y abreviar la vida si es que no existen otros medios, y si en tales circunstancias esto no impide el cumplimiento de otros deberes religiosos y morales. Y es claro que estos cuidados no buscan la muerte del paciente, pero sí mitigar su sufrimiento eficazmente. Además, los cuidados paliativos también tratan problemas emocionales, sociales, prácticos y espirituales que la enfermedad plantea. Cuando los pacientes se sienten mejor en estas áreas, tienen una mejor calidad de vida. Esto puede verse en Medline Plus. ¿Qué son los cuidados paliativos? Puede verse en línea, está disponible en www.nlm.nlh.gov diagonal Medline Plus diagonal Spanish diagonal ENCY diagonal. San Juan Pablo II expresa: la delicadeza de las conciencias en las familias y en los hospitales favorecerá seguramente una aplicación más general de los cuidados paliativos a los enfermos graves y a los moribundos para aliviar los síntomas del dolor, llevándoles al mismo tiempo consuelo espiritual con una asistencia asidua y diligente. También nos dice: las iglesias particulares y las congregaciones religiosas tienen la oportunidad de dar en este campo un testimonio de vanguardia y ser conscientes de las palabras del Señor a propósito de cuántos se prodigan por aliviar a los enfermos. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define los cuidados paliativos como el cuidado activo y total de los pacientes, aliviándoles el dolor y otros síntomas y dando solución a sus problemas emocionales, sociales y espirituales. Los cuidados paliativos reafirman la vida y consideran el proceso de morir como algo natural y ofrecen un sistema de apoyo para que el paciente pueda vivir lo más activamente posible hasta su muerte natural, y apoyan a la familia en el proceso de aceptar la muerte y el duelo. Así que su función se aplica a el control de los síntomas, la comunicación con el paciente, el apoyo a la familia, y entre los cuidados que se brindan a los pacientes están el control del dolor, el mejorar la dificultad para dormir o para respirar, o la inapetencia, o mejorar síntomas estomacales. Tanto los cuidados como los tratamientos paliativos, y a estos se les denomina tratamientos cuando el paciente está en la fase terminal de la enfermedad y no se espera que sobreviva los 6 meses. Estos pueden incluir medicamentos, nutrición, fisioterapia o terapias integradoras.
Respecto a la familia, su apoyo, su cariño, su buena voluntad son los mejores cuidados paliativos que pueda tener un paciente. Por lo que, si desea colaborar en su cuidado, se le deberá educar sobre la condición y los cuidados necesarios, dando instrucciones claras y precisas en la vista de una crisis. Si se decide atender al paciente en su hogar, se necesitarán recursos para la adquisición de equipo médico como una silla de ruedas, camas hospitalarias, inodoros portátiles, patos, cómodos, entre otros. En algunos países existen unidades de especialidades en el manejo de este tipo de pacientes. Cuando se decide no atenderlos en casa, entonces se les brinda un cuidado total en un área especial, atendiendo todas sus necesidades del paciente con una buena comunicación entre el médico, la familia y el paciente. También es importante el apoyo en el campo emocional, social y religioso, tanto para la familia como para el enfermo. En Guatemala todavía hay muy poca experiencia en cuidados paliativos. Los médicos especializados en esta área son muy escasos, como también los equipos humanos de trabajo para asistir a los familiares. Punto 10. Aspectos éticos. El juramento hipocrático. Subpunto 10.1. El juramento hipocrático ha sido la guía del qué hacer médico a través de los siglos, y esto se promulgó en el siglo IV a.C., con el propósito de dar directrices de un carácter ético. Así que procedamos a saber qué es el juramento hipocrático. Juramento hipocrático original. Juro por Apolo, médico, por Esculapio, por Higia y Panacea, por todos los dioses y todas las diosas, tomándolos como testigos, cumplir fielmente según mi leal saber y entender este juramento y compromiso. Venerar como a mi padre, a quien me enseñó este arte, compartir con él mis bienes y asistirles en sus necesidades, considerar a sus hijos como hermanos míos, enseñarles este arte gratuitamente si quieren aprenderlo, comunicar los preceptos vulgares y las enseñanzas secretas y todo lo demás de la doctrina a mis hijos y a los hijos de mis maestros y a todos los alumnos comprometidos y que han prestado juramento según costumbre, pero a nadie más. En cuanto pueda y sepa, usaré las reglas dietéticas en provecho de los enfermos y apartaré de ellos todo daño e injusticia. Jamás daré a nadie medicamento mortal por mucho que me lo soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo, y tampoco administraré abortivo a mujer alguna, sino que por el contrario viviré y practicaré mi arte de una forma santa y pura. No tallaré cálculos, sino que dejaré esto a los cirujanos especialistas. En cualquier casa que entre, lo haré para el bien de los enfermos, apartándome de toda injusticia voluntaria y de toda corrupción, principalmente de toda relación vergonzosa con mujeres y con muchachos, ya sean libres o esclavos. Todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe de ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con un secreto inviolable. Si el juramento cumpliere íntegro, entonces viva yo feliz y recoja los frutos de mi arte, y sea honrado por todos los hombres y por la más remota posterioridad. Pero si yo soy transgresor y perjuro, avéngame entonces lo contrario. En 1948, durante la Convención de Ginebra, se redactó un moderno juramento hipocrático muy influido por las atrocidades cometidas durante el nazismo. En 1964 fue redactada otra versión por el doctor Luis Lasagna, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tufts, que está ubicada en Medford, Massachusetts, y es la que más se usa de las facultades de medicina anglosajonas. A pesar de los cambios que ha sufrido dicho juramento, es interesante observar que los principios de confidencialidad y el actuar siempre en pos del respeto y del beneficio del paciente ha permanecido invariable a través de los años. Su redacción entonces y ahora revela que la eutanasia no es medicina y que su ejercicio la niega por su razón de ser,
y es la curación del enfermo en cualquier fase de su dolencia y la mitigación de sus dolores y la ayuda a sobrellevar el trance supremo de la muerte, cuando entonces la curación no es posible. Cualquiera pueda notar la diferencia sustancial que existe entre ayudar a un enfermo a morir dignamente y provocar su muerte. Es importante comprender cómo la eutanasia se vuelve contra el médico que la practica, y esto sucede de dos maneras. La primera es que, facilitándole que al médico que la ejerce una vez, le sea más fácil hacerlo una siguiente vez, ya que se habituará a esto. Cuando un médico se ha apiadado, entre comillas, de un paciente al punto de decidir el quitarle la vida o ayudarlo a hacerlo para poner fin a su sufrimiento, entonces es común que ese sentimiento aparezca con mayor frecuencia hacia futuros pacientes que muestren los mismos síntomas que el primero, para que entonces no haya discriminación de un paciente a otro en cuanto al tratamiento, y en ese momento ya se cruzó la frontera entre lo que es gravedad extrema y sufrimiento físico o anímico, porque ya no hay diferencia para ejercer la piedad que ejerció con su primer paciente. En cuanto a la confianza, es lo que el paciente siente consciente o inconscientemente hacia su doctor, porque en sus manos está depositando su vida, su salud y su integridad física. Esta confianza se ve minada cuando el paciente sabe que al enfermarse, su médico decidirá si es digno de ser curado o susceptible a que le practiquen la eutanasia. El médico entonces se vuelve temible y amenazador, como sucede ya en muchos hospitales de Holanda. En un mundo donde los hombres exigen a los gobiernos la abolición de la pena de la muerte, se da un paso atrás si se exige a los médicos que ejerzan la eutanasia, y con ello se da un doble retroceso, una recreación de una variante de muerte legal y de degradación, y tal vez irreversible, del ejercicio de la medicina. Punto 11. El hombre, el dolor y la muerte. No es posible negar el hecho de que el dolor y la muerte son parte de la vida humana. El dolor, ya sea en su dimensión física o concretado en pequeños o grandes accidentes o enfermedades y dolencias, o en su dimensión moral o en forma de incomprensiones o traiciones o injusticias, o frustraciones o impotencias, y luego la muerte, que es el destino final e inevitable de esta vida para todos. Por lo tanto, el dolor y la muerte, lejos de ser obstáculos, deben de ser aceptados como fases o dimensiones que forman parte de la vida. Sin embargo, no es censurable que el hombre quiera huir del dolor, ya que habiendo sido creado para ser feliz, reacciona con aversión a aquello que atenta contra dicha felicidad. Pero sí lo es convertir ese rechazo en el valor supremo que prevalezca y que regule toda conducta, porque estaríamos entonces negando una parte esencial y natural de la vida humana, y no solo eso, sino que ese actuar conduce a la deshumanización del ser y a cometer injusticias y a la frustración. Esto es particularmente cierto en el caso de la agonía, porque querer anular total y absolutamente el dolor que puede preceder a la muerte puede muy fácilmente abrir la puerta para hacer legítimo el homicidio en una forma de eutanasia. En la perspectiva cristiana se ve con igual claridad los diversos bienes y los dones del actuar y trabajar, y también los de sufrir y soportar, es decir, partir el pan con Cristo es construir día a día una vida plenamente humana y cristiana, una vida de fe, esperanza, amor y vida. Ciertamente no está desprovista de dificultades y de las cruces. San Juan Pablo II, al publicar la carta apostólica Salvifici Doloris, penetra en el sentido salvífico del sufrimiento humano. Dios, con ternura y sublimidad omnipotentes, hace del sufrimiento humano una vía de purificación y de maduración espiritual. Vencido por el amor, el sufrimiento humaniza y diviniza a aquel que se deja conducir dócilmente por el designio de Dios Padre. La cruz viene a ser, por lo tanto, el manantial del que brotan los ríos del agua viva, y el sentido del sufrimiento entonces se encuentra en ella el precio de la redención. Tomando parte en los sufrimientos de Cristo, todo hombre puede experimentar por consiguiente que ese sufrimiento ha sido elevado a nivel de remedio divino. Todos podemos ser llamados a darnos para aliviar el sufrimiento y a compadecer cualquier mal, como el buen samaritano,
pero a algunos les puede ser pedida una participación más fuerte en el camino de la cruz. En cuanto a la sociedad, vista como un grupo de seres humanos, el documento de la Santa Sede para el Año Internacional de los Minusválidos, que de manera personal yo utilizaría más el término discapacitados, porque los minusválidos no valen menos. Y eso se los digo yo, señores, no está en este libro. Pero en fin, volviendo a lo mismo, en cuanto a la sociedad vista como un grupo de seres humanos, el documento de la Santa Sede para el Año Internacional de los Discapacitados, en mi opinión, en 1981, hace saber que el respeto, la dedicación, el tiempo y los medios que se necesitan para el cuidado de las personas incapacitadas y aun de aquellas cuyas facultades mentales se encuentran gravemente afectadas, es el precio de una sociedad y que una sociedad además debe pagar generosamente para poder permanecer siendo verdaderamente humana. Efectivamente, nos deshumanizamos cruelmente cuando negamos la dignidad de nuestros ancianos y de nuestros niños, y cuando lejos de cuidarlos por lo que ya han donado a las generaciones pasadas o que podrían donar a las futuras, los matamos. Negarles a ellos su dignidad es también negársela a cualquier hombre. Pío XII se preguntaba, ¿no consiste acaso la eutanasia en una falsa compasión que alega el evitarle al hombre el sufrimiento purificador y meritorio, y no por medio de una ayuda caritativa y loable, sino por medio de la muerte, como si estuviéramos tratando con un animal irracional y desprovisto de inmortalidad? Punto 12. La Iglesia Católica y la eutanasia. En efecto, la vida de los moribundos y de los enfermos graves está expuesta hoy a una serie de peligros que se manifiestan, unas veces en forma de tratamientos deshumanizadores y otras en la desconsideración e incluso en el abandono que puede llegar hasta la solución de la eutanasia. Hay asimismo una dimensión médica y asistencial que se expresa en una tendencia a imitar el cuidado de los enfermos graves enviados a centros de salud que no siempre son capaces de proporcionar una asistencia personalizada y humana. Como consecuencia, la persona internada muchas veces no tiene ningún contacto con su familia y se halla expuesta a una especie de invasión tecnológica que humilla su dignidad. Frente a las nuevas manifestaciones de la cultura de la muerte, la Iglesia tiene la obligación de mantenerse fiel a su amor al hombre, que es el primer camino que con todo lo que implica debe recorrer. Eso es llamado Redemptoris Hominis. A ella le compete hoy la tarea de iluminar el rostro del hombre y en particular el rostro del moribundo, con toda la luz de su doctrina y con la luz de la razón y de la fe, y tiene el deber de convocar, como ya lo ha hecho en diversas ocasiones cruciales, a todas las fuerzas de la comunidad de las personas de la buena voluntad, para que alrededor del moribundo se establezca, con renovado calor, un vínculo de amor y de solidaridad. Punto 12.1. Extracto del discurso a la Academia Pontificia para la Vida de San Juan Pablo II, a 27 de febrero de 1999. La era moderna ha invalidado el sentido del dolor y ha convertido el tema de la muerte en un tabú. Los progresos médicos hacen cada vez más difícil definir las fronteras entre la vida y la muerte y entre el coma reversible e irreversible. Las técnicas de la reanimación logran en algunos pacientes las recuperaciones totales, pero en otros solo les prolongan la agonía. Estos esfuerzos se acompañan con aislamiento y la soledad del paciente y la soledad en el momento de la muerte y el aislamiento de la familia durante la enfermedad. La encíclica Evangelium Vitae afirma que la eutanasia es una grave violación de la ley de Dios en cuanto a la eliminación deliberada y moralmente inaceptable de la persona humana, porque esta doctrina se fundamenta en la ley natural y en la palabra de Dios escrita. Es transmitida por la tradición de la Iglesia y enseñada por el magisterio ordinario y universal, y concretamente define la eutanasia como el adueñarse de la muerte, procurándola de un modo anticipado y poniéndolo así, supuestamente, dulcemente fin a la propia vida o a la de otros. La encíclica es también
una propuesta de solidaridad hacia los enfermos que sufren sin remedio y que están sometidos a tratamientos inhumanos, refiriéndose al ensañamiento terapéutico como a ciertas intervenciones médicas que ya no son adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas a los resultados que se podrían esperar o bien por ser demasiado gravosas para él o para su familia. Cuando la muerte se prevé como algo inminente e inevitable, se puede renunciar a tratamientos que únicamente procurarían una prolongación precaria y penosa de la existencia, sin interrumpir las curas normales que sean debidas al enfermo en casos similares. La renuncia a medios extraordinarios o desproporcionados no equivale al suicidio ni tampoco a la eutanasia, sino que más bien es la aceptación de la condición humana ante la muerte, permitiendo que ésta siga su curso natural. Y no nos referimos aquí a la muerte, sino permitiendo que la vida siga su curso natural, que es la muerte. Existe el derecho del enfermo o del moribundo a tener una muerte digna de verdad. Eso contempla primero el derecho a no sufrir inútilmente, el derecho a que se respete su libertad, la libertad de su conciencia, el derecho a conocer la verdad de su situación, el derecho a decidir sobre sí mismo y sobre las intervenciones a las que se les debe someter. El derecho a mantener un diálogo confiado con los médicos, con los familiares, con los amigos y con los sucesores de su trabajo, y el derecho a recibir la asistencia espiritual. El primer y cuarto derecho amparan la decisión del paciente a renunciar a medios desproporcionados en la fase terminal, siempre y cuando no haya una voluntad suicida. Ahora bien, cuando la muerte es inevitable y entonces ya no hay remedios eficaces, el enfermo puede determinar, solo si está en sus posibilidades el hacerlo, lo siguiente. Primero, aceptar experimentos de medicinas y de técnicas que podrían no estar libres de riesgo, y con esto el enfermo puede dar ejemplo de generosidad para el bien de la humanidad. Segundo, rechazar o interrumpir la aplicación de esos experimentos. Y tercero, contentarse con los medios paliativos que la medicina le ofrece para mitigar el dolor, rechazando medicinas o técnicas u operaciones en la fase experimental porque pueden conllevar un peligro o porque sean excesivamente costosas. En el umbral de la muerte, rechazar cualquier tratamiento obstinado que solo le alargue su precaria y penosa situación queda excluido. Cualquier medio normal y cualquier medio común que le permitiese sobrevivir, así fuera como el alimento o la hidratación. La declaración sobre la eutanasia de la Congregación para la Doctrina de la Fe del 5 de mayo de 1980 dice: Ahora bien, es necesario reafirmar con toda firmeza que nada ni nadie puede autorizar la muerte de un ser humano inocente, ya sea feto o embrión, niño o niña, o adulto o anciano, o enfermo incurable o agonizante. Nadie, además, puede pedir este gesto homicida para sí mismo o para otros confiados a su responsabilidad, ni tampoco puede consentirlo explícita o implícitamente ninguna autoridad. Ni ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo, ni tampoco permitirlo. Y se trata, en efecto, de una violación de la ley divina y de una ofensa a la dignidad de las personas humanas, y de un crimen contra la vida y de un atentado contra la humanidad. Y de aquí deducimos que la dignidad humana es un valor absoluto que no disminuye por la condición en la que se encuentre una persona y que proviene de ser hijos de Dios. Para fines prácticos y para tener muy clara la posición de la Iglesia Católica sobre el tema, podríamos hacer un decálogo de la misma. Primero, jamás es lícito matar a un paciente, ni siquiera para no verlo sufrir o para no hacerle sufrir, aunque así él lo pidiera expresamente. Ni el paciente, ni los médicos, ni el personal sanitario, ni los familiares tienen la facultad de decidir o provocar la muerte de una persona. Segundo, no es lícita la acción que por su naturaleza provoque directa o intencionalmente la muerte del paciente. Tercera, no es lícito omitir una prestación debida a un paciente sin la cual va irremisiblemente la muerte. Por ejemplo, los cuidados vitales como la alimentación por los tubos y los remedios terapéuticos normales como la hidratación debidos a todo paciente, aunque se sufra un mal incurable o esté en la fase terminal o aún en un coma irreversible. Cuarta,
Es lícito rehusar o renunciar a cuidados y tratamientos posibles y disponibles cuando se sabe que resultan eficaces, aunque solo sea parcialmente, y en concreto no se ha de omitir el tratamiento a enfermos en coma si existe alguna posibilidad de recuperación, aunque se puede interrumpir cuando se haya constatado su total ineficacia. En todo caso, siempre se han de mantener las medidas de sostenimiento. Siguiente. No existe la obligación de someter al paciente terminal a nuevas operaciones quirúrgicas cuando no se tiene la fundada esperanza de hacerle más llevadera su vida. Siguiente. Es lícito suministrar narcóticos y analgésicos que alivien el dolor, aunque atenúen la conciencia y provoquen de un modo secundario un acortamiento de la vida del paciente, siempre que el fin de la acción sea calmar el dolor y no provocar superficialmente un acortamiento sustancial de su vida, porque en este caso la moralidad de la acción depende de la intención con la que se haga y de que exista una debida proporción entre lo que se logra, es decir, la disminución del dolor, y el efecto negativo para la salud, es decir, el efecto secundario. Siguiente punto. Es lícito dejar de aplicar tratamientos desproporcionados a un paciente en coma irreversible cuando haya perdido toda actividad cerebral, pero no lo es cuando el cerebro del paciente conserva ciertas funciones vitales si esa omisión provocara la muerte inmediata. Siguiente punto. Las personas minusválidas o discapacitadas o con malformaciones tienen los mismos derechos que las demás personas, concretamente en lo que se refiere a la recepción de tratamientos terapéuticos en la fase prenatal y postnatal, y se les han de proporcionar las mismas curas que a los fetos y a los niños, y eso sin ninguna minusvalía. Siguiente punto. El Estado no puede atribuirse el derecho a legalizar la eutanasia porque la vida del inocente es un bien que supera el poder de la disposición tanto del individuo como del Estado. Siguiente punto. La eutanasia es un crimen contra la vida humana y contra la ley divina, del que se hacen corresponsables todos los que intervienen en la decisión y la ejecución del acto homicida. Ciertamente existe la obligación y la responsabilidad de curarse y hacerse curar, pero siempre valorando los medios que se van a utilizar en el proceso, porque no estamos obligados a usar procedimientos desproporcionados, pero sí siempre a brindar los proporcionados, y eso se entiende aquí en cada caso, porque cada caso es diferente, debido a que en una circunstancia un medio puede ser desproporcionado, pero en otra ese mismo medio puede no serlo. Así que cabe aquí la aclaración de la confusión que existe sobre la terminología medios artificiales. Los medios artificiales no son los llamados desproporcionados, ni medios artificiales son todos aquellos que utilice la medicina para curar o aliviar algún mal o enfermedad, ya sea benigna o severa. No es lícito, y lo escribe con sorprendente actualidad San Agustín, matar a otro, aunque éste te lo pida y así lo quiera, y no pueda ya vivir, para librar con un golpe el alma de aquellos dolores con que luchaba con las ligaduras del cuerpo y así quería desasirse. Punto 12.2. Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 2277, este catecismo nos dice textualmente: cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia consiste en poner el fin a la vida de las personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable, por tanto, una acción o una omisión que de suyo o en la intención provoque la muerte para suprimir el dolor y constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo como su creador. Y el error de juicio en el que se puede haber caído de buena fe no cambia la naturaleza de ese acto homicida que se ha de rechazar y excluir siempre. Después de esto, estimados escuchantes, viene la bibliografía, que también es igualmente larga, pero como siempre, en cada fin de libro no se las he de leer. Al final de esto, viene una cita que finaliza el libro después de la bibliografía y dice: servicio de amor es, además, volver a proponer con fidelidad la verdad del matrimonio y de la familia, y educar a los jóvenes, los novios y las familias mismas,
para que vivan y difundan el Evangelio de la vida luchando contra la cultura de la muerte. Juan Pablo II.